Bienvenidos a Falla de Mercado, episodio número 28. Vamos a estar hablando en minutos del dólar, pero antes sepan que estamos siempre sumando cada vez más suscriptores en nuestro canal de YouTube. Ya estamos en 107.000 y vamos por los 200.000 suscriptores en el canal. Así que acá tienen para suscribirse las indicaciones y no perderse ningún contenido. Además, Cenital siempre crece gracias al apoyo de su comunidad. Tienen para recibir los newsletters, la nota de actualidad y también el contenido de streaming. Tienen la forma de aparecer con este QR entre los que pueden aportar plata para este proyecto. Sepan también que los esperamos en nuestro espacio de mejores amigos, cenital.com/sumate. Ahora sí, estamos en el medio de una euforia financiera con el riesgo país bajando, el dólar en baja y la inflación también, pero hay una discusión muy fuerte entre el mundo de los economistas y el gobierno respecto de si el dólar está demasiado barato, generando un gran quilombo a corto, mediano o largo plazo, y el debate se da de esta manera. El dólar está más abajo que cuando llegamos, Luis. Querían meter el dólar en 1800. Dale, Javier. Y le dejamos el culo como un mandril, por eso están calientes. El valor del dólar de manera sistemática se fue abaratando por varios meses y a esta velocidad, bueno, por lo general no terminan bien. O sea, el dólar barato produce decrecimiento, caída de la economía, y eso a su vez te trae un montón de otros problemas, porque si vos no creces, no podés pagar, no vas a tener empleo, no vas a poder pagar la deuda, o sea, te trae problemas. El nivel del tipo de cambio real al que va a converger cuando se cumpla exactamente un año de su mandato va a ser exactamente igual o incluso más bajo. Te digo, poné el tipo de cambio acá. ¿A cuánto lo pusiste? A 800. Que era un tipo de cambio atrasado, está atrasado, yo de eso estoy convencido. Puede ser que esté atrasado, realmente. No es un atraso para mí súper preocupante. No, que el dólar iba a converger al tipo de cambio oficial, sí. ¿Te acordás? Bueno, escuchaste esa catarata de debates respecto del precio del dólar. Antes de tratar de entender cuál es la discusión, vamos a tener algunos conceptos claros. El tipo de cambio es la forma en la que en una economía como la actual se expresan en el mundo los valores de las distintas monedas de los países, que se expresan siempre de una moneda cuánto vale en términos de la otra. Como el dólar es la moneda que se usa para el comercio mundial y en las finanzas internacionales, lo habitual es expresar el valor de una moneda respecto del dólar. Por eso siempre la cotización del dólar en cada país explica cuál es el tipo de cambio de ese lugar y que termina surgiendo en definitiva de la cantidad de dólares que ingresan y salen de una economía y de la cantidad de dólares que tiene el Banco Central para respaldar el valor, en este caso en la Argentina, del peso. ¿Cómo es que vas viendo el valor de una moneda respecto del dólar? Y según la cantidad de dólares que entren y que salen de la economía. En una economía te la hago fácil, esto tiene nombres técnicos y distintas formas de meternos en los balances de los bancos centrales. Pueden entrar dólares, ¿por qué? Pueden entrar dólares, obviamente, por las exportaciones de bienes, pueden entrar dólares por las exportaciones de servicios. Cuando exportas un bien puede ser la soja o puede ser un bien industrial, un servicio puede ser lo que hace un programador para el exterior. Por el turismo extranjero, cada vez que viene un gringo y gasta $1 en nuestro país, es un dólar que entra a la economía. Si lo venden en el mercado formal, va al Banco Central. Las inversiones, una empresa extranjera vuelca inversiones y son dólares que entra a la economía. Y obviamente que si el gobierno pide deuda al exterior, es un dólar que entra, lo mismo si las empresas se endeudan con el exterior. Claro, esto es un flujo de dólares que vive con los dólares que se van de la economía. ¿Y por dónde se pueden ir los dólares de la economía? Y bueno, obviamente, por la importación de bienes, por eso la balanza comercial es la diferencia entre lo que vos exportás y lo que le comprás al mundo, por el pago de los servicios al exterior. Si vos pagás la cuenta de Netflix en dólares, eso es un servicio de dólares que salen al exterior. Por el turismo de los argentinos, la contracara de los que vienen es los que pueden irse al exterior a pagar una vacación en Brasil o en Miami. Obviamente, si hay empresas que invirtieron, después quieren sacar los dividendos. Y también si el Estado o las empresas tomaron deuda en dólares, después tienen que pagarla y eso también son dólares que salen de la economía. Hasta acá son los conceptos claves para entender una discusión donde tenés que tener presente además, bancame un segundo, 3 conceptos fundamentales que vas a escuchar todo el tiempo. Que el tipo de cambio está alto.
por ejemplo, que es una manera de ver cómo se expresa el valor de una moneda respecto del dólar. Cuando para tener un dólar necesitas muchos pesos y ese tipo de cambio está muy alto, vas a entender que hay algo que te van a decir, que es que el tipo de cambio está muy competitivo. ¿Por qué? Porque vas a poder, por ejemplo, venderle mucho más al exterior, exportás más cuando el tipo de cambio está alto, porque los costos de las empresas están bajos. ¿Y por qué los costos de las empresas están bajos? Porque baja el salario expresado en dólares cuando el tipo de cambio está alto. Es más pro exportador y sufre más el consumidor local y la economía tiende a generar más dólares porque estás teniendo más exportaciones. Al mismo tiempo, como la contracara, vas a escuchar que el tipo de cambio está bajo porque es un tipo de cambio que provoca lo contrario, que ese dólar te haga menos competitivo respecto de la venta de productos al exterior y sea más conveniente importar porque el dólar está bajo, y también al mismo tiempo la contracara es que la gente tiene sus salarios, si bien los cobra en pesos, cuando haces la cuenta en dólares todavía más arriba. Entonces las empresas tienen más costos en dólares y la gente tiene más poder adquisitivo. Estos dos conceptos igual son móviles, sobre todo en una economía inflacionaria, y acá es donde aparece la palabra atraso. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés los precios moviéndose en una economía inflacionaria, empezás a comparar un precio del otro. Si vos tenés un dólar a 1.000 pesos y sos exportador, exportaste un dólar, te dieron 1.000 pesos este mes. Si en el mes que viene tu costo, por ejemplo, de combustible subió 5%, ya con esos 1.000 pesos que cobraste por el dólar exportador, tenés más costos que pagar. Si al mes siguiente tu dólar exportador sigue siendo 1.000 pesos y tu combustible, por ejemplo, subió otro 5%, esos 1.000 pesos otra vez te rinden menos para pagar tus costos. ¿Qué es lo que le está pasando a ese dólar de 1.000 pesos? Se está atrasando respecto de la suba del combustible o de todos los precios de la economía si mirás respecto de la inflación. De hecho, el chiste es, ha tenido tanto tiempo el dólar subiendo muy poquito y los precios subiendo más, que el chiste es, el dólar ya no está atrasado, tiene un embarazo de 8 meses. Bueno, es un chiste de economistas que se ríen entre eso y dicen, ¡oh, qué bien que estuve! Pero ahí tenés la discusión puesta respecto del tipo de cambio alto, bajo o atrasado. Bueno, hoy el corazón del éxito del programa económico de Javier Milei es bancarse que desde que devaluó a 800 en diciembre, el dólar ha subido solo 2% por mes, con una inflación que primero fue muy alta y después ha ido desacelerándose en un proceso que hace que, por ejemplo, la consultora EcoGo haga el cálculo del tipo de cambio paralelo del contado con liquidación, que arroja lo siguiente: el dólar CCL de noviembre, previo al recambio presidencial, que era 1.200 pesos, si vos lo actualizaras por inflación, hoy te daría cerca de 3.100. ¿Y cuánto es? Está en 1.100 y monedas. Todo eso es el gobierno diciendo, mirá cómo banco el dólar y lo tengo fijo, y una advertencia de la profesión económica diciendo, che, ahí hay algo que no cierra, porque la inflación subió mucho y el dólar no se movió, se atrasó. Ahora, ¿por qué esto puede ser un problema? ¿Por qué el dólar barato, que a todos nos hace agua a la boca, puede ser, llevado el tiempo acumulado, un problema para la economía argentina? Bueno, primero, porque la historia te muestra que después de cada periodo donde el tipo de cambio se iba abaratando o se atrasó, pegó un salto. Fíjate esto, si no es el electrocardiograma de un flaco que tiene un montón de problemas con el corazón, porque esto es desde la década del 70, el laburo de Martín Rapetti de Equilibra, hasta ahora, fíjate, hasta el 31 de octubre. Y es el precio expresado del dólar, del tipo de cambio real multilateral, es decir, respecto de una canasta de monedas actualizado a precios de hoy. Lo primero que tenés que ver es, fíjate, cada vez que estuvo relativamente tranquilo y abajo de esa línea promedio, en un momento pegó un salto. Fíjate, por ejemplo, la década del 90, 91, 92, que había baja inflación, había 1 a 1, en un momento llegamos a la crisis, pega un salto. Viene el gobierno de Néstor Kirchner, lo empieza a tener muy alto, empieza a tener inflación y mantenía el dólar barato, porque eso siempre para un político implica mejores salarios y ganar elecciones, y se le empieza a atrasar, se empieza a abaratar.
y llega un momento donde en el 2011 ponen el cepo para no devaluar, pero hay un pequeño salto igual. Después llega el gobierno de Macri y pega la devaluación. ¿A qué hace Macri en el 2017? Lo empieza a trazar y pega un salto. Lo mismo le pasa durante el gobierno de Alberto Fernández y ese último gran salto es la devaluación del gobierno de Javier Milei, que lo llevó a tener por arriba del promedio del tipo de cambio histórico y hoy está en niveles que si vos mirás el gráfico nada más, olvídate el número, se está empezando a acercar a los valores de la década del 90. Eso es el primer factor de alarma que mira cualquier economista y mira también cualquier inversor. Me puse los auriculares para ver un gráfico capítulo 1000. Vamos, me lo pide la gente. Yo los veo, ¿sabés que yo los veo mejor los gráficos con los auriculares? Me concentro. Es como que nadie te molesta y te concentras más. Los recomiendo para sus casas. Ahora, claro, si algo se abarata durante un tiempo, lo disfrutás porque o lo podés comprar o abarata el resto de los bienes que se hacen con dólares, pero cuando algo se abarata hay mucha demanda, directa o indirectamente. Y esa demanda tenés que tener con qué sostenerla, tenés que tener dólares entrando si está barato y hay mucha gente queriendo buscarlo. Empresas, consumidores, etcétera, turistas. Bueno, ha empezado a pasar algo hace 3 meses en el balance que publica el Banco Central de este gobierno de los dólares que entran y salen a la economía, que es muy gráfico de ver, por lo menos para mostrarle como problema a la administración actual, que obviamente te responde mandriles, ustedes no entienden nada. Fíjate la parte que está en negrita, que dice cuenta corriente bancaria, datos del Banco Central. No mires los números, pero eran todos números positivos de que entre el ingreso y la salida de los dólares le quedaban dólares al Banco Central, hasta que de golpe, en junio, te dio negativo. O sea, algo empezó a pasar, digo yo, con el precio de ese bien, el dólar, que antes te quedaban dólares, mirá, en enero te quedaban positivos 2.340 palos, en abril, no me puse los auriculares, en abril te quedaban 2.200 palos, en mayo 1.100, y de golpe, en junio ya te queda negativo, 223 palos, en julio 1.600 palos negativo, y ahí tenés en agosto 1.200, casi 70 palos negativos en la entrada y salida de dólares. Y fíjate la cuenta servicios, que yo te dije, la cuenta servicios tiene desde el pago de Netflix hasta lo que gastan los turistas en el exterior. Claro, en enero tenías positiva la cuenta servicios, ahora ya tenés menos 614 palos que se están yendo de dólares del Banco Central. Esto, obviamente, tiene, entre otras razones, que hay una percepción en los actores de que es el dólar un activo que está barato. Y por eso hay gente diciendo, yo esta ya la vi. Fíjate las veces que estuvo tranquilo el dólar, pegó un salto. Fíjate las veces que se acumula un déficit en la cuenta corriente cambiaria. En algún momento el Banco Central se queda sin dólares y viene una devaluación. Y esto se va a ver muy contundente ahora, en unas pocas semanas, cuando venga el momento de las vacaciones. Porque entre que el dólar está barato y eso favorece que el que tiene poder adquisitivo como para irse de vacaciones ve sus pesos que pueden comprar más dólares y gastar más en el exterior y aparece la opción de veranear allá frente a precios que están muy caros en la costa, ahora tiene otra consecuencia más, que es que como Brasil sí está devaluando, se hace todavía más barato, por ejemplo, irse a Brasil. Y esto lo notó Neri Persicini, un financista muy seguido en las redes sociales, que está diciendo, che, yo nunca vi, haciendo el promedio del dólar contado con liqui de todos los gobiernos, que estuviera tan barato el dólar para Río de Janeiro o Miami como ahora. Repito, el dólar nunca estuvo tan conveniente para veranear en el exterior, dice Neri Persicini, como ahora. Fíjate, 1.173 es lo que da ahora el tipo de cambio de veraneo en Río de Janeiro y Miami, y durante el gobierno de Alberto era 1.400 y 1.500, con Macri 1.700 y 1.200, con los gobiernos de Cristina en un momento llegó a ser 2.700 y con Néstor lo mismo, recién en algún momento del 1 a 1 era más caro Miami, pero es así de particular la situación que se está dando en un momento donde el turismo va a empezar a ser una advertencia. De hecho lo escribió Carlos Rodríguez, que es un hombre que Milei consideraba un prócer de la economía en la campaña, iba a ser su jefe de asesores hasta que le pegaron un boleo, y en Twitter él dice, che, hace poco Chile era caro,
y ahora cuesta la mitad que acá. O sea, hay gente yendo a comprar ropa a Chile. Antes venían los chilenos a comprar acá. Fíjate lo que dice, la aduana del Cristo Redentor, que es el paso a Chile, tuvo que poner un protocolo especial para los ómnibus de los tours de compra, de la cantidad de argentinos que están yendo a comprar allá. Dice, abajo de la cita de Clarín, no pueden ser que cambiaron los impuestos porque tanto no cambiaron en tan poco tiempo. Y él dice, es el dólar, estúpido. Vamos a tener que poner un muro como el de Berlín para defender las reservas. El cepo ya no alcanza, advirtiendo, che, hay otra marca de problema en la economía. El dólar está muy barato, va a traer quilombo. Y fíjate que el turismo vuelve a ser una marca de esa situación. De decir, che, se están yendo muchos dólares por turismo. El gobierno te dice, no, lo que pasa es que la gente del turismo lo paga con dólar bolsa. Bueno, la cuenta del Banco Central dice igualmente lo que veías hoy, pero en un gráfico así en barras. Fíjate, en marzo del 24, las barritas apenas pasaban los 200 palos. No me puse los auriculares. Ya en mayo ya estaba llegando a los 600 palos y los últimos datos son o arriba de 600 palos de dólares que salen de turistas argentinos que van al exterior. Vos me podés decir, che, está buenísimo que nos alcance nuestro ingreso en pesos para veranear en el exterior. Pero la pregunta ahí es, ¿estás haciendo que la gente tenga un nivel de vida en dólares que la economía puede sostener? Ahora vamos a ir a ese debate de fondo porque esa advertencia del dólar barato tiene múltiples respuestas desde el gobierno que obviamente cree en su programa económico. Por ejemplo, aparece Federico Furiase, que es uno de los macroeconomistas del equipo de Luis Caputo, que dice, che, no, cuando hay mucha confianza en la economía argentina, porque los mercados quieren invertir en nuestro país, hemos visto que el tipo de cambio ha llegado a valer a precios de hoy el equivalente a 600 mangos. Fíjate lo que dice Furiase. Riesgo país puede bajar dentro del cepo, Sí. como lo está demostrando, porque acumular reservas y bajar la inflación está convergiendo al crawling del 2%. Eso significa que la discusión del tipo de cambio real se terminó, porque la inflación convergió al crawling del 2%, con el Banco Central acumulando reservas, con la brecha cambiaria en menos de 15%, y el tipo de cambio real tiene el mismo nivel que en febrero 16, en la devaluación de la salida del cepo de Macri, pero con mejores fundamentals. Los 45 pesos de Macri. En los momentos de confianza argentina, el tipo de cambio real equivale a un dólar de hoy de 600. Sí, la convertibilidad. Entonces, fíjate si no se puede seguir apreciando el tipo de cambio real en un contexto de orden fiscal y monetario avalado por el presidente, ¿no? Con un compromiso inquebrantable desde el presidente y el ministro de Economía. Lo último que dice Furiase es, va a seguir abaratándose el dólar. En el medio, un paréntesis de diccionario, porque lo dicen con total impunidad y no sé cuánta gente lo entiende. El crawling va a seguir confluyendo a la inflación. ¿Qué quiere decir? Crawling peg es el nombre que le dan a la devaluación mensual del 2%. Y él dice, si la inflación va a seguir siendo a la baja, en un momento va a dejar de estar atrasado porque va a subir incluso más el dólar que la inflación. Todavía eso no ha pasado, pero es la explicación técnica que da Furiase, que también es avalada por una mirada teórica más profunda de Milei, que dice en realidad no se puede calcular cuál debería ser el tipo de cambio de una economía. Por más de que hay gente que le muestra el cuadro y decirle, che, no lo calcules, pero fíjate que cada vez que se atrasó pegó un salto. Pero Milei técnicamente dice esto. Si yo voy a definir atraso, quiere decir que para definir atraso estoy comparando contra algo. Eso quiere decir que yo tengo que conocer el vector de precios de equilibrio en la economía. Claro, lo que dice Milei es, ¿cómo voy a sacar la cuenta de cuál debería ser el precio del dólar para que funcione la economía? Tengo que saber cuánto compra la gente de cada cosa, cuánto debería valer cada una de esas otras cosas. Bueno, hay una parte de la biblioteca que relativiza ese argumento de Milei y le dice, no, hay un precio del dólar que es sostenible según la cantidad de dólares que entran versus lo que salen y la historia te lo muestra. Esa es la parte técnica de un Milei que responde a la crítica de, che, el dólar barato nos lleva puestos. Y después está la parte más difundida, que es que va a desterrar el atraso cambiario, así como lo dice él. Escucha. Vamos a desterrar esa hipótesis equivocada de que hay atraso cambiario. Vengan, pasen y vean el baile. ¿Cómo nos acostumbramos? Pensá que hace 5 años el chabón no aparecía y ahora aparece así, siendo presidente, entre risas, bancando lo que le está saliendo con estas advertencias respecto del dólar barato y queriendo doblar la apuesta. Porque si ese aumento del 2% ha generado la alarma de gente que dice, che, esto no sé cuánto aguanta, Milei
dice, tal vez en vez de subirlo 2% por mes, lo voy a empezar a subir 1% por mes. Es decir, lo voy a atrasar más al tipo de cambio. Bueno, como tantas otras veces en la historia, la discusión es una moneda que está en el aire. Mira, te la hago corta. Había críticas de atraso cambiario en el segundo gobierno de Cristina y por eso tuvo que poner el cepo, porque se le iban tantos dólares que puso el cepo. Se lo decían a Macri en el 2017, che, estás atrasando el tipo de cambio, y después tuvo que pegar una devaluación cuando se le fueron los dólares, entre otras cosas, por la crisis financiera y la sequía. También, ni que hablar 2022-2023, todas las negaciones de Massa de devaluar cuando le advertían que no cerraba con ese tipo de cambio y una brecha cambiaria enorme, y ahora se repite con Milei, que puede atarse a la teoría de que el famoso esta vez es diferente, esta vez sea cierto. Porque hay algunos que dicen, ojo, tal vez puede ir consiguiendo ingresos de dólares, como consiguió del blanqueo, unos 20.000 millones, que le tire un mango Donald Trump, ahora que se vieron en Mar-a-Lago, o que después entre algún crédito, y en un momento empalmás con la exportación de petróleo y te empiezan a tapar los dólares de la Argentina de vaca muerta, que ustedes pueden recorrer en el informe que hicimos hace algunos meses. Esa es una posibilidad que el gobierno deja abierta mientras se beneficia de los efectos positivos del dólar barato. Salarios más fuertes en dólares, gente con mejor capacidad de poder adquisitivo e inflación controlada. Una tentación para llegar hasta las elecciones. Claro, esa es la explicación técnica de un país que ha debatido históricamente cuál tiene que ser el fucking tipo de cambio de equilibrio, el que sea lo suficientemente alto para que se exporte, pero lo suficientemente bajo para que la gente no tenga salarios de miseria, sin discutir además cómo tienen que ser las rutas, los puentes o los puertos para que exportar no dependa solo del precio del dólar. Esto que es para un seminario, olvídate, Milei lo reduce a decirle a cualquiera que le objete, mandril. Querían meter el dólar en 1800 y le dejamos el culo como un mandril. Así que después de explicarte todo respecto del tipo de cambio, respecto de lo que pueden ser esos riesgos, vamos a mirar un poco a ellos, a los recontraprotagonistas de nuestra discusión económica, los mandriles. So female mandrills, they do actually like males with nice, big, colorful bumps. The males, they are so handsome. They have both pink, purple, blue, and red, and it shines so brightly that you have no doubt where he is when he walks in the forest far away from you. Son hermosos los mandriles, ¿eh? Ese informe de National Geographic lo recomiendo para matizar la discusión del tipo de cambio. Llegamos al final. Gracias a todos por bancar hasta acá en este nuevo capítulo de Falla de Mercado. Sigan toda la programación de C+. Será hasta la próxima. Adiós.